Chicos y chicas, espero se encuentren bien. Hoy vamos a ver un tema que se llama variables discretas, continuas y recolección de datos. Bueno, la estadística obviamente tiene, para hacer una recolección de datos, necesita también tomar en cuenta ciertas variables. Y pues obviamente una variable va a ser aquella cantidad o número, hablando matemáticamente, que puede cambiar su valor, ¿sale? Entonces, una variable va a ser eso, va a ser un cambio de valor. Entonces, por eso vamos a tener que la variable, la característica de la población o de la muestra, cuya medida puede cambiar de valor, hablando estadísticamente, ¿eh? Entonces, si bien se acuerdan, nosotros ya habíamos hablado que era una población y que era una muestra. Ahora, esos factores están determinados también por las variables. Y en este caso vamos a tener dos tipos de variables. Entonces, una va a ser la variable discreta. Y la variable discreta, pues se podría decir que son aquellas cantidades con números enteros, por así decirlo, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquellas que se obtienen de contar, por ejemplo, pueden ser cuántos números de familiares tenemos, cuántos números de amigos, cuántos carros, cuántas teles, cuántas mascotas, ¿sale? Entonces esa sería una variable discreta, aquellos que le podemos dar un valor, por así decirlo, un valor entero, ¿sí? Porque tampoco no puedo tener la mitad de un hermano, ¿sale? No lo puedo partir a la mitad a un familiar. Entonces, la variable discreta va a ser eso, vamos a tener aquellas mediciones enteras, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dice las variables discretas son las que se obtienen de contar, como son número de televisiones en los hogares, número de casas en tu localidad, número de niños que asisten a tercer año de primaria, pero la característica, por así decirlo, principal de una variable discreta, les voy a repetir, que se pueden dar porque van a ser números enteros, a diferencia de una variable continua, que en la variable continua, o sea, si vamos a poder tener mmm, si lo vemos de cierta forma, en la variable continua van a ser aquellas mediciones en las cuales vamos a tener decimales, ¿sí? Como son la altura, el peso, la distancia, ¿sale? Entonces esos serían unas variables continuas, porque si se dan cuenta la altura, si nosotros medimos por lo regular no sería un metro punto 50 centímetros de un alumno, y de otro alumno si medimos sería un metro con 20 centímetros. Entonces si se dan cuenta, a comparación de las variables discretas, que solo vamos a tener, o sea, una cantidad, un número fijo, en las variables continuas no, si van a entrar como esos decimales que le va a caracterizar a una variable continua. Ahora bien, en la recolección de datos vamos a tener tres aspectos que van a integrar a la recolección de datos de forma directa. ¿Cuáles son esas formas directas? Van a ser la observación, la entrevista y la encuesta. Entonces me dice que la recolección de datos de fuentes directas obviamente se va a encargar, o cualquier tipo de recolección de datos se va a encargar de la recopilación, organización, análisis e interpretación de la información, pero de las fuentes directas, en el caso de las fuentes directas van a ser tres, que es lo que les comentaba, que son la observación, la entrevista y la encuesta, ¿sale? Entonces esos tres procesos van a depender también para que nosotros podamos tener una recolección de datos de lo que nosotros vamos a presentar o de lo que estemos investigando. Entonces espero que les haya quedado claro qué son la diferencia entre entre las variables y la recolección de datos. Espero se encuentren bien, cuídense mucho y espero verlos pronto.